Está bueno el calorcito allá, ¿verdad? Sí, Ahorita sí, está, aquí en la ahorita casa no está está más o tan, menos, ¿sabes? mm, Tan fuerte. pues Hay un chorro de humedad, eso sí. yo tengo puesto el aire acondicionado porque dije no me voy a poner toda nerviosa y pues ya mejor, así para no estar sudando. Acá también se siente calor. Bueno, ¿En no dónde, igual como en dónde está usted? en León, Guanajuato. Ah, Sí, llevan 31, ¿como cuántos son? esperemos que sean muchos, doctora. Invité al colegio de pediatría, no, invité al colegio de otorrino y lo subí al chat de la raza. Uy, pero De- los de la raza andan en lo del Congreso. No sí, creo sí, que de hecho le iba a pedir a la doctora Calderón, a ver si nos podía acompañar, pero la acabo de ver en las fotos, anda por ahí. sí, ahí anda. Sí, 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 no iba a dejar a Roberto. No, 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 pues no. claro. Es que pues ni tú ni yo la pensamos que fuera lo de el curso este. Sí, fíjese que no, doctora, no me di cuenta de que se había cruzado esa fecha, de hecho. Yo tampoco, no, ni me No, acuerdo. no me di cuenta. Ya ve que le invité a ver si nos podía dar un tema para cuando fue el congreso aquí en Mérida. ¿Se acuerda que la Ajá, vi sí, con la doctora sí, Aralia? Y fue ahí ajá. donde le hice la invitación, pero Ujú. no sé si ya tenía fecha el congreso de Roberto. Ya ni sé. Ya, sí, ya tenía. Ya tenía, ¿verdad? Porque desde ahí nos invitaron, es cierto. Lo que pasa es que tú me invitaste para julio y se cambió la fecha, ¿te acuerdas? Ay, sí, 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 sí. Ay, es cierto, doctor. Es que es un lío con esto de las fechas acá. Entonces, pero pues de todos modos no podía ir, no te preocupes. Bueno, a ver. Yo creo que ya vamos a empezar, doctora, ¿le parece? Sí, está bien. Bueno, veo que ya hay aquí algunos conectados, 35, perfecto. Bueno, muy buenas noches. Soy Luis Jorge Anduesa, presidente del Colegio de Audiología, Otoneurología y Foniatría de la Península de Yucatán. Quiero agradecerles mucho que se hayan unido a esta plática, a este webinar el día de hoy. Sé que quizá algunos de los probables pues médicos o persona que quiera ingresar, quizá ahorita está en el Congreso de la Federación, pero bueno, esperemos que sí tengamos un buen alcance. El día de hoy vamos a tener de una invitada, estamos de manteles largos, ya que tenemos una invitada a la cual yo quiero mucho, es una doctora, es una maestra y es alguien a que yo tengo algo de tiempo de conocer. Ella es egresada de la raza. Ahorita en un momentito la doctora Prieto nos hará la presentación formal. Pero yo quiero agradecerle muchísimo, doctora, de verdad, de todo corazón, el que haya aceptado. Realmente es que yo creo que en estas cuestiones otoneurológicas, pues yo siento que usted como que pues de las principales autoridades y con toda la experiencia que tiene, doctora, y es por eso que yo pensé en usted para que nos apoyara con este tema. Agradeciendo nuevamente a todos y a la mesa directiva, a todos nuestros participantes. Le cedo la palabra a la doctora María Prieto para que nos haga la presentación. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes. ¿Qué tal? Buenas noches. Soy la doctora María Prieto. Muchísimas gracias a la doctora y a todos por estar acá conectados. Bueno, pues vamos a ver el día de hoy esta plática que es sobre el tratamiento de la enfermedad de Meniere, que titularon, la doctora tituló Enfermedad de Meniere de la teoría a la práctica. La va a presentar la doctora María Concepción Cova Pastrana. Ella es médico cirujano, egresada de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional.
egresada de la especialidad de audiología, otoneurología y foniatría en el Centro Médico Nacional La Raza del IMSS. Laboró durante 28 años en el IMSS, siendo profesor adjunto tanto de la especialidad de otorrinolaringología como de la especialidad de audiología en la UMAE T1 de León. También formó parte como profesor adjunto en la especialidad de audiología en el Hospital La Raza del IMSS y asesora de tesis, formó parte del grupo de los médicos fundadores de la especialidad en León y bueno, laborando siempre en su consulta privada ya desde hace 25 años y es miembro de la mesa directiva del Consejo Mexicano de Audiología, Otoneurología, Foniatría y Comunicación Humana y le agradecemos enormemente que nos apoye con esta plática para el colegio. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Créanme que estoy pues muy contenta por participar en esta charla y por la invitación que me hizo favor el doctor Luis Jorge Andueza Medina como presidente del Colegio de Audiología, Otoneurología y Foniatría de la península de Yucatán. Y pues muchas gracias, doctora Prieto, por su presentación. Pues bueno, vamos a iniciar con esta charla. La verdad es que eh, cuando Luis me comentó que qué me gustaría platicar, pues yo le decía, pues la enfermedad de Meniere creo que es una patología que siempre es un reto diagnóstico para todos los que nos dedicamos a la otoneurología y que es fascinante su estudio, su comprensión y el manejo con los pacientes. Bueno, pues daremos inicio. Entonces, vamos a hacer estos contenidos para hacer un panorama rápido sobre la enfermedad. Yo radico aquí en la ciudad de León, los invito cuando gusten venir a León. Está la UMAE de la T1, que es un centro de alta especialidad. Contamos con muchos equipos para el manejo y atención de los pacientes. Yo ya estoy jubilada, pero de todos modos los doctores que están dentro de las áreas son muy accesibles para el aprendizaje y la enseñanza. Aquí vemos el templo expiatorio en León, una belleza de esta ciudad. Bueno, pues iniciamos. Cuando hablamos sobre la enfermedad de Meniere, pues cabe decir que una parte importante que describió esta enfermedad pues fue precisamente Prosper Meniere en 1861. ¿Qué es lo importante que se le debe reconocer a Prosper Meniere? Pues que él era un médico que hizo la distinción de esta enfermedad, la sacó de las enfermedades psiquiátricas, ¿sí? Y también la quitó de las enfermedades tipo epilepsia. Con esto ayudó a que los pacientes tuvieran ya un mejor diagnóstico sobre esta patología. Posteriormente, Jean-Pierre Charcot, en 1874, ya le da el nombre como maladie de Meniere, o sea, la enfermedad de Meniere. En 1938, Yamakawa, Holpike y Gers, en forma independiente, describieron los hallazgos del hidróxido linfático en los huesos temporales. Bueno, ahora van a comentar, pues, por qué está aquí creo que cubre la diapositiva a nuestras caras. ¿Cómo le podremos hacer? Porque no alcanzo a ver. ¿No se puede hacer chiquito? Sí, sí, sí se puede, doctora. De ahí le pica y lo hace hacia abajo, como que lo jala y se puede mover el lugar en donde sale. Ah, ya. Bueno, entonces, aquí vemos a Van Gogh, que pues fue un pintor holandés del impresionismo y pues van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver con Meniere? Pues precisamente se han hecho actualmente varios estudios revisando por qué Meniere, por qué Van Gogh aparentemente se suicidó, que también eso está en duda. Y en base a las cartas que le escribió Van Gogh a su hermano y a su esposa, nos podemos dar cuenta que él claramente
distinguía patologías que eran tanto de mareo como de sordera y zumbido. Entonces, en la primera carta que le escribe a su hermano Teo, ¿sí? Comenta que está preocupado por su salud y porque considera que es una enfermedad del cerebro y pues que siente mareos y cansancio. Posteriormente, en 1889, le vuelve a escribir, en septiembre de 1889, a su hermano y le menciona haber experimentado ataques en los que se sintió abrumado y desorientado. Posteriormente, en diciembre de 1888, comenta que hay un incidente en el que cortó parte de su oreja. Habla de un fuerte zumbido en los oídos y una sensación de pérdida de audición. Entonces, yo nunca me había imaginado que pues la amputación de la oreja de Van Gogh se pudiera relacionar a una patología del oído y en especial al Meniere. Posteriormente escribe una de sus últimas cartas en donde dice que experimenta ruidos en la cabeza. Es muy interesante leer los artículos, pues los invito para que le den una revisión, porque también, por ejemplo, en este caso, Aramburu y colaboradores hacen una historia clínica psiquiátrica completa y ven que pues tenía trastornos depresivos, esquizofrenia, alucinaciones auditivas y visuales, epilepsia, saturnismo, enfermedad de Meniere, porfiria, ideación suicida y suicidio consumado. ¿Qué hubiera dado Van Gogh? Porque pues nos hubiera encontrado a uno como audiólogo, ¿no? A cualquiera de nosotros, porque aunque no lo crean, los audiólogos de México somos muy buenos, porque somos médicos. Entonces, yo creo que en eso nos debemos de sentir bastante orgullosos. Bueno, a continuación tenemos, vamos a describir la enfermedad de Meniere dentro de qué características de las enfermedades vestibulares se encuentra. Dentro de los síndromes vestibulares agudos, podemos encontrarla que está dentro de los síndromes vestibular episódico transitorio o intermitente, que puede ir con duración de segundos a horas. Las causas más comunes, por ejemplo, en el caso cuando son desencadenado, es de vértigo postural paroxístico benigno, la hipotensión ortostática benigna o el vértigo posicional paroxístico central. Y dentro de los espontáneos, pues está el síncope, la enfermedad de Meniere y la migraña vestibular. Dentro de los síndromes vestibulares agudos, que son continuos o persistentes, que pueden durar de días a semanas, pues están los espontáneos como la neuronitis vestibular, la meningitis viral y los post-exposición, por ejemplo, al herpes zoosterótico o a la toxicidad por drogas. Bueno, en cuanto a la definición, pues está el síndrome clínico caracterizado por episodios de vértigo espontáneo que habitualmente se presentan con hipacusia neurosensorial unilateral, fluctuante, acúfenos y plenitud óptica. Es muy importante tener registros objetivos de los mismos, ¿sí? Para no hacer falsos diagnósticos, porque si ustedes recuerdan, pues por lo menos cuando yo empecé, todos los pacientes que llegaban decían que tenían enfermedad de Meniere y de esas, pues la minoría tenía enfermedad de Meniere. Entonces es muy importante hacer el registro objetivo de los mismos. Y también que no se explique por otra causa la patología del paciente. Bueno, en cuanto a la epidemiología, pues es más frecuente entre la cuarta y quinta década de la vida. La incidencia es de 10 a 157 casos por 100,000 habitantes por año. La prevalencia es de 190 casos por 100,000 habitantes en Estados Unidos. Entre el 10 y el 30% de los casos llegan a ser bilaterales en 10 años y un 47% en 20 años durante el seguimiento. En la UMAE
T1 del IMSS León, durante el 2023 se valoraron 1,000 pacientes, de los cuales tenían afecciones vestibulares, y de estos, 84 de ellos fueron enfermedad de Meniere. No podemos sacar una casuística como tal porque en la T1 se reciben pacientes de varias partes de Guanajuato, de Lagos de Moreno. Entonces, sacar una casuística por una ciudad o por una población de un solo lugar es muy complicado, pero sí podemos ver que no es tan alto como pues otras patologías vestibulares que podemos encontrar, por ejemplo, como el BPPV o las laberintitis. Bueno, dentro de la fisiología, pues vamos a encontrar ver exactamente dónde podemos encontrar esta lesión. Tenemos un corte aquí de la cóclea, ¿sí? Vemos la rampa vestibular, la rampa timpánica, la rampa media, la membrana de Reisner, que es de las que más sufre con este tipo de patología, la estría vascularis, en esta parte de aquí, ¿sí? La membrana tectoria, el órgano de Corti. Bueno, hay que recordar también que los contenidos de los líquidos en la perilinfa es mayor en sodio y menor en potasio. Y en la endolinfa es mayor en el potasio y menor en el sodio. Eso es muy importante para poder entender un poco mejor esta patología. Hay que recordar que no todos los pacientes con hidrox endolinfático tienen Meniere. Esto quiere decir que hay criterios ya bien establecidos para nombrarlo como una enfermedad de Meniere. Bueno, a toda acumulación de líquido, que en este caso le denominamos hidrox, ¿sí? Va a ser la acumulación anormal de líquido en alguna cavidad. Entonces encontramos que si hay un aumento de la producción o disminución de la reabsorción del endolinfa, vamos a ver que hay un aumento de la presión endolinfática y obviamente esto va a generar una dilatación de la membrana de Reisner. Entonces aquí tenemos pues nuestra cóclea normalita y pues ya cuando pasamos acá empezamos a ver que hay un aumento de la rampa media, ¿sí? Y esto hace que se distienda la membrana de Reisner. Y esto va a provocar el aumento del espacio endolinfático en detrimento del espacio perilinfático. Cuando esto se llega a romper, pues empieza a causar ya cicatrizaciones y se activan mecanismos de reacomodación de iones, que los cuales pueden dañar a las células ciliadas y otras estructuras del oído interno. Bueno, entonces, si tenemos aquí nuestro oído, vemos que empieza el aumento del volumen del endolinfa con dilatación del laberinto membranoso, en esta parte de aquí. Posteriormente, hay abombamiento de la membrana de Reisner hacia la escala vestibular, ¿sí? Y disfunción de los canales semicirculares. Cuando sucede esto es cuando está activa la enfermedad y cuando hay más datos de los síntomas. Generalmente cuando ya se rompe la membrana, baja la presión, pues disminuyen los síntomas del paciente. Por eso es que es una enfermedad en crisis y episódica. Bueno, dentro de la fisiopatología, pues vemos que primeramente se afecta el conducto coclear y el sáculo. Provoca un adelgazamiento de las paredes del laberinto membranoso. También hay adelgazamiento y extracción con rupturas de ¿sí? En el hidrox endolinfático grave hay colapso de las paredes de las ámpulas, utrículo y conducto coclear. Y posteriormente aparece ya la fibrosis, ¿sí? Estas fibras también pueden ser bandas de tejido fibroso que pueden cubrir la superficie de la platina y el utrículo, formando el fenómeno responsable del signo de Henneberg, que si ustedes recuerdan es apretar la parte externa del pabellón y van a generar nistagmus.
También puede haber lesión de las células sensoriales, las células de sostén y atrofia. Hay distorsión y atrofia de la membrana tectoria, ¿sí? El 10% de la lesión también puede ser neural, principalmente en el ápex. Y pueden haber disminución de las terminaciones aferentes de las células ciliadas externas y de las células ciliadas internas. Y también puede haber disminución del tejido conectivo alrededor del saco endolinfático. Bueno, aquí vemos los cortes histológicos. Vemos cómo en este corte prácticamente ya está presionado todo hacia la región de la rampa vestibular, ¿sí? Igual esto está todo ocupado. Y en la parte vestibular, pues vemos que está completamente ensanchado el conducto coclear, está dilatado, igual el sáculo. Y aquí vemos que ya hay datos de fibrosis vestibular. Esto sucede precisamente porque empieza a haber la ruptura, después cicatriza y otra vez vuelve a haber ruptura, y así sucesivamente provocando el daño en los tejidos. Las causas, pues, pueden ser genética, infecciosa, vascular, alimenticia, autonómica, endocrina o autoinmune. Actualmente hay muchos estudios que nos refieren que las cuestiones alérgicas pueden ser en gran parte desencadenantes de algún síndrome de Meniere, enfermedad de Meniere. Bueno, en cuanto al diagnóstico, vamos a ver que debe de cubrir estas entidades, tener una plenitud óptica y acúfenos, hipoacusia fluctuante. El vértigo debe ser rotatorio, que sea de 20 minutos hasta 12 horas. Puede ir acompañado de inestabilidad, náuseas y vómito tras unos segundos. Existe una entidad que es las crisis otolíticas de Tumarkin, en donde hay sensación súbita de vértigo con caída al suelo sin la pérdida del estado de alerta. Bueno, en el 2014 se hizo la reunión de la Sociedad de Varani, que también acaba de pasar recientemente, y ahí se formaron los criterios diagnósticos para la enfermedad de Meniere. Aquí pues son recortes del artículo, pero se los voy a explicar acá en español. Entonces tenemos la enfermedad de Meniere, la hicieron definida y la probable. La definida es cuando hay 2 o más episodios de vértigo espontáneo con una duración entre 20 minutos a 12 horas. Como segundo punto, pues hay hipoacusia neurosensorial de frecuencias bajas y medias documentada con audiometría en un oído, definiendo el oído afectado en al menos una ocasión antes, durante o después de uno de los episodios de vértigo. Síntomas auditivos fluctuantes como hipoacusia, acúfenos o plenitud en el oído afectado. No existe otro diagnóstico vestibular que explique mejor los síntomas. Y en la enfermedad probable son prácticamente los mismos puntos, pero sin incluir la hipoacusia. En cuanto a la exploración, bueno, pues primero hay que hacer una historia clínica completa y posteriormente hacer la otoscopía. Ya cuando realizamos esto, entonces el primer estudio que vamos a hacer dentro de nuestro grupo de pruebas, pues va a ser la audiometría. Yo siempre defiendo mucho la audiometría porque es la que nos va a dar la pauta para saber en qué condiciones está la cóclea. Muchas veces en congresos y todo oímos sobre las patologías vestibulares y yo le digo, ¿y la audición cómo está? Y pues muchas veces no se toma tan en cuenta lo que es la parte auditiva. Entonces, si hacemos una buena audiometría con todos sus datos y todo, una disculpa porque esta no está completa, podemos hacer un diagnóstico u orientar nuestro diagnóstico que sea lo más certero. Generalmente se dice que en una fase inicial la hipoacusia
es neurosensorial con caída en graves, como esta curva, ¿sí? Pero también se han descrito ya actualmente hipoacusias en donde la caída está en agudos, ajá, igual sensorial. Y también hay hipoacusias en las que pueden ser de tipo mixta, o sea, con un comportamiento también conductivo. Y bueno, podemos decir entonces por qué aparece así. Es muy importante complementar este estudio, por ejemplo, en esos casos con una impedanciometría, porque si vemos una curva que, por ejemplo, la dibujamos que es tipo A, ¿no? Normal, y vemos que hay presencia de reflejo estapedial, eso nos va a orientar a que si estamos hablando de una enfermedad de Meniere o un hidroxendo linfático. Cuando, por ejemplo, vemos que no hay reflejo, pues probablemente, bueno, siempre que tenga umbral para hacer un reflejo estapedial, pero si ya no tiene reflejo, pues puede ser que sea, no sé, una autoesclerosis sensorializada u otra cosa, ¿sí? Pero en este caso, si vemos que tiene curva normal y está presente el reflejo estapedial, muy probablemente esta alteración se debe a que hay un aumento de impedancia, pero de de las rampas del oído interno, ¿sí? Es una impedancia del oído interno. Bueno, dentro de la exploración vestibular, pues tenemos que hacer obviamente también la marcha, ¿sí? Que generalmente hay que ver si si la puede realizar solo el paciente o si necesita apoyo. Posteriormente hacer las marchas sensibilizada, ¿sí? Ver si tiene lateropulsión, propulsión, todo esto nos va a ayudar a valorar cómo está el paciente. También valorar el Romberg, valorar los movimientos oculares que estén completos, la búsqueda de nistagmus espontáneo, ¿sí? Que pues sí, lo podemos encontrar espontáneo cuando tenemos un evento activo, ¿sí? Y en forma subaguda, si tenemos, buscamos el nistagmus evocado, la prueba de head shaking, que siempre nos va a orientar hacia el lado que está preponderando, y la de head thrust hacia el lado donde está parético. Study Esvation es para ver si, por ejemplo, tenemos un problema de tipo central, porque vamos a buscar nistagmus de tipo vertical, que esto ya no se consideraría parte del Meniere. Y las pruebas de Dixie-Hallpike, también aquí hay que evitar que se causen confusiones, porque muchas veces podemos encontrar un nistagmus eh, postural, pero que no sea estrictamente postural. Puede ser un espontáneo que lo intensificamos al hacer las maniobras posturales. Este, y que precisamente se puede deber a una fase subaguda del Meniere o que esté pasando ya de una fase activa a un poco estabilizándose. Bueno, la videonistagmografía es un apoyo que tenemos para hacer un registro concreto de las pruebas vestibulares, ¿sí? Pero que si no tenemos un equipo de videonistagmografía, pues igual se pueden hacer con toda la exploración clínica y pues haciéndole pruebas térmicas con tu bolsita de agua y regando el oído pues me pueden decir, sí, pero pues ya no es lo mismo que hacer un Big-Hit. Pues sí, pero si no tienen todos para comprarse un Big-Hit, pues entonces las pruebas térmicas, aunque valoran frecuencias muy bajas, sí te puede dar la información de cómo se encuentra por separado cada laberinto. Y esto obviamente te va a dar un pronóstico y un diagnóstico, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, en este caso, ya hicimos las pruebas térmicas, ¿sí? Se hace una promediación y vemos que tiene pues una preponderancia direccional este paciente, ¿sí? Con una paresia. Entonces, esto nos está hablando de que el paciente muy probablemente está en una fase aguda.
Igual aquí vemos las pruebas térmicas que nos va a mostrar hacia dónde tiene la preponderancia. Ujú. En este caso, lo vemos que la tiene hacia la izquierda, ¿sí? Y ya cuando se hace el registro, se saca una promediación y vemos que sí, efectivamente, la tenemos a la izquierda. Entonces tiene una preponderancia direccional el paciente con una paresia, ¿sí? Bueno, la electrococulografía, esta es otra prueba. Obviamente, pues no todos tampoco tienen equipo para hacer una electrococulografía, pero es una herramienta en los casos de pacientes que no se llega a un diagnóstico concluyente, nos puede orientar en un gran porcentaje para saber si está bien hecho el diagnóstico del paciente, ¿sí? Aquí está la gráfica que se considera, pues es la típica normal, ¿sí? Aquí vemos gráficas en donde lo que se hace es medir el área, ¿sí? De cada lado y se compara, ¿sí? Entonces aquí, vemos que se va a encontrar el aumento, ¿sí? De amplitud en los potenciales de sumación de más del 35 al 40% se considera como hidroxendolinfático. Estos sí ya son registros que hemos hecho en T1. Igual aquí en el caso de los BEMS, ¿sí? Que aquí podemos ver que del lado izquierdo es donde encontramos la patología. Bueno, ya desde hace mucho se ha descrito que el diagnóstico de hidroxenolinfático se puede hacer en base a la resonancia magnética. Antes el gadolíneo, como en este caso de la diapositiva, se inyectó intratimpánico. Obviamente, pues es muy molesto para el paciente y doloroso. Entonces, eh, actualmente ya hay un tipo de gadolinium de absorción lenta, entonces se le inyecta intravenoso al paciente y se espera cierto tiempo para que se puedan dibujar las estructuras del oído interno. ¿Cómo vamos a saber que está alterado? Pues, por ejemplo, en este caso, en el primer cuadrito, vemos que se dibujan todas las estructuras, ¿sí? El vestíbulo, canales semicirculares y las rampas de la cóclea. Ajá. Y también aquí se alcanza, dice sin, este es en el área vestibular, y en el área coclear dice sin deslizamiento de la membrana de Reisner. Aquí vemos las estructuras que están bien. Cuando está ya en un grado 1 moderado, entonces el espacio endolinfático que vemos aquí, pues ya no se alcanza a ver, ya no se dibuja. Ajá. Y acá se ve que hay un desplazamiento de la membrana de Reisner sin superar el área de la rampa vestibular, ¿sí? En esta parte de aquí. Y posteriormente, el grado 2, que es significativo, pues entonces el espacio endolinfático está ya, pues prácticamente no se ve nada, ¿sí? Igual acá. Ajá. No se pudo dibujar nada porque ya el gadolinio no alcanza a entrar, igual en esta parte de acá. Entonces, ¿cuál sería mi opinión sobre solicitar estudios de imagen? Pues probablemente en esos pacientes en donde el diagnóstico de hidroxenolinfático sea probable, en donde no llegamos a un diagnóstico concluyente, ¿sí? Bueno, ahora en cuanto a que ya hicimos un diagnóstico, pero no llegamos a una conclusión como tal, y no tenemos todas las herramientas para hacerlo, pues antes, por ejemplo, también se utilizaba la prueba de glicerol, en donde le dabas al paciente este, 30 mililitros de glicerol y pues le pedías que se hacía una audiometría, le dabas el glicerol y le pedías que regresara a la hora
y se volvió a hacer la audiometría. Si esta mejoraba, entonces pues se estaba tratando de un hidroxiendo linfático. Esa sería una buena opción en el caso de que no tuviéramos a la mano ningún otro recurso. También, por ejemplo, pues ya no tengo ninguna otra opción, no le puedo dar glicerol. Entonces, ¿qué puede hacer? Pues darle tratamiento. Si vemos que el paciente con el tratamiento empieza a mejorar, pues obviamente, pues si es una hidropesía endolinfática y también, pues si no le encontramos su origen, pues sí sería una enfermedad de Meniere. Ahora, ¿cómo se trata a nivel del mundo, sí? Los desórdenes vestibulares. Pues aquí tenemos varios tratamientos, por ejemplo, los no clasificables, ninguno, los que les dan betahistina, los que les dan antihistamínicos, ¿sí? Algunos medicamentos herbales, los inhibidores de la anhidrasa carbónica, en este caso, la acetazolamida, los glucocorticoides, ¿sí? Ay, perdón. Los antidepresivos tricíclicos, antibióticos y pues otros. Como ustedes ven, hay un desorden total en el manejo y tratamiento de los pacientes. Por eso yo creo que el normar criterios de valoración y de manejo es lo más conveniente antes de dar algún medicamento. Bueno, en cuanto al tratamiento, pues es muy importante, por ejemplo, en este caso, valorar en qué fase llega el paciente. Si llega en una fase aguda, pues hay que hospitalizarlo, darle sus medidas para paciente con alto riesgo de caída. Esto es muy importante porque nos ha pasado que uno lo manda a urgencias y el de urgencias no le da tanta importancia. Típicamente lo sientan en una silla, ¿no? Y resulta que el paciente al momento de pararse al baño, pues se cayó y se fracturó. También es muy importante hacer los laboratorios porque, pues ver si tiene alguna alteración metabólica que te esté desencadenando el cuadro de hidrox, sus signos vitales para ver que no esté hipertenso, que esté saturando bien. Una tomografía, pues esto a veces puede quedar en duda, si se la tomo o no se la tomo. Yo les sugiero que actualmente, como hay muchos, por ejemplo, el COVID vino a cambiar muchísima de la patología vestibular, no sé ustedes qué opinan, pero en mi caso yo siento que sí fue un parteaguas para que se modificaran muchas alteraciones vestibulares, y también pues muchas alteraciones vasculares a nivel cerebral. Entonces, ante la duda y teniendo a la mano un tomógrafo, yo les sugiero pues hacer una tomografía en un momento de que sea una urgencia médica. También hay que mantener hidratado al paciente, y tener el uso de los medicamentos intravenosos. Aquí podemos hacer diferentes cócteles dependiendo del paciente, de la edad, de las enfermedades concomitantes, pero podemos manejar metoclopramida, diazepam, dexametasona, omeprazol, dancetrón, dimenidrato. Todos estos nos van a ayudar a que si el paciente está en una fase aguda, los podamos estabilizar. Y ya estabilizado el paciente, pues darlo de alta y manejar la fase ya estable. Yo lo que siempre sugiero es manejar los diuréticos, ya sea acetazolamida. Si no la tolera, pues entonces hidroclorotiazida, ¿sí? Betahistina, flunaricina y sinaricina. ¿Por qué para mí es básico el dar un diurético? Como ustedes vieron en la diapositiva anterior, pues casi todos los mareados de todo el mundo y por cualquier causa les dan betistina, pero eso en el Meniere no nos va a asegurar que se vaya a conservar la audición.
Entonces, una gran ventaja de los diuréticos es que te ayuda a sostener la audición del paciente. Alguna vez yo oí decir a alguien que decía, bueno, de todos modos se va a quedar sordo. Sí, pero no es lo mismo que te quedes sordo a los 25 años que a los 60. Entonces, mientras más puedas mantener la audición del paciente, es lo ideal. Entonces, ¿en qué debe de estar basado el manejo del paciente con un Meniere o un hidroxendolinfático? En que las crisis de vértigo sean lo más pequeñas posibles, con menos síntomas y lo más alejadas posibles. Entonces, en base a este criterio, pues vamos a lograr que los pacientes tengan una mejor calidad de vida. Bueno, entonces en los tratamientos preventivos o intercrisis vamos a dar lo que es la dieta hiposódica. Generalmente sugerimos que sean de que sean menos de 2 gramos de sal por día, ¿sí? También hacer restricción del café, del alcohol. En algunas literaturas también pues sugieren la restricción de todos los que son liberadores de catecolaminas, como por ejemplo la teofilina que tiene los tés, la teobromina, el chocolate, la cafeína, pues la coca famosa que en México es la primer bebida a nivel nacional. Entonces, restringir todo esto y muchos pacientes con hacer esto mejoran. Luego, el uso pues, de los diuréticos, en este caso la acetazolamida, que es un inhibidor de la anhidrasa carbónica, vemos que en la rampa media pues es rica en anhidrasa carbónica, por eso es que su efecto prácticamente es inmediato, ¿sí? La hidroclorotiazida, que es el grupo de las tiazidas, que también nos ayuda a disminuir las concentraciones de líquido a nivel de la rampa media. La betistina, pues esta se considera un vasodilatador y tiene prácticamente un efecto de acción inhibiendo la generación de estímulos en las neuronas de los núcleos vestibulares. Eh, por eso es que el paciente empieza a mejorar, pero también esto nos va a provocar pues que no tenga un proceso de compensación como tal, es como estar frenando constantemente. Igual el uso, por ejemplo, de la flunaricina o la sinaricina, que son antihistamínicos, también vasodilatadores, que nos van a ayudar a mejorar. Entonces, lo que vamos a hacer es que en la primera línea manejar todo esto para que el paciente tenga una mejoría. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando no hay una mejoría como tal? Buscaríamos ya la segunda línea de manejo de atención. En muchos lugares se tiene mucho miedo al uso de los esteroides intratimpánicos. Yo creo que aquí debemos de estar siempre a la mano con el servicio de otorrinolaringología para que tengamos el apoyo mutuo y ver que en un momento dado, si mi paciente no mejora, sigue o sea, que estamos viendo que tiene 3 crisis a la semana o tiene inestabilidad severa o está bajando la audición, todos esos van a ser criterios para que utilicemos los esteroides intratimpánicos. En este caso, pues en el hospital ya tenemos muchos años utilizando los esteroides intratimpánicos. El que más se utiliza, pues es la dexametasona de 8 miligramos. Generalmente se infiltra de 0.4 a 0.6 mililitros. Las infiltraciones, pues ya dependiendo de cada caso, se hacen cada tercer día, ya sean 5 o 6 infiltraciones. Y con esto se han hecho varias tesis también en el servicio, en donde hemos visto que los pacientes disminuyen sus crisis de vértigo hasta a veces en 6 meses a tener solo una crisis y muy leve.
Entonces, aquí este tipo de pacientes pues se citan cada 6 meses o a veces cada año en caso de que necesiten la infiltración. Si ya con la infiltración mejoraron y todo, entonces pues se regresa otra vez a la primera línea, manejar con dieta y en caso de alguna crisis, pues manejar los antihistamínicos y los diuréticos. Si se logró controlar, pues entonces ya tampoco no es necesario estar infiltrando e infiltrando todo el tiempo al paciente. Bueno, ya en una tercera línea de que no hubiese mejoría con la infiltración, que ya actualmente son muy poquitos los pacientes, se los puedo asegurar. Llegan a una tercera línea, que en este caso sería la cirugía del saco endolinfático, que pues estas también ya ve que tienen sus pros y sus contras, porque cuando lo hacen, pues muchas veces se vuelve a tapar y pues vuelven a estar teniendo problemas. Otra de las líneas sería la infiltración con gentamicina. Esto ya sería prácticamente en pacientes que tienen una pérdida auditiva considerable, que ya no es rescatable la audición. Entonces aquí sí con toda la tranquilidad del mundo podemos hacer lo que llamamos una laberintectomía química, que es el aplicar la gentamicina intratimpánica y con esto ayudamos a que el paciente ya no sufra de las crisis de vértigo o que si éstas se presentan sean a muy largo plazo. Y pues ya la quinta línea, que pues actualmente un paciente, yo creo ya me ha tocado ver que haya tenido que pasar por la cirugía, que la cirugía que yo creo que es la más conveniente es la sección del nervio vestibular, porque respeta más el facial y el coclear. Entonces, esto nos ayuda a que sea una cirugía eh, que ayude a respetar los otros nervios y que quite el vértigo del paciente. Entonces, nunca hay que saltarnos un paso al otro. Yo creo que el paciente hay que darle su tiempo, no es una receta de cocina. Lo que le puede funcionar a un paciente, a otro puede ser pésimo, ¿sí? La betistina, por ejemplo, yo sí la dejo mucho en los pacientes para los tratamientos de sostén, pero para y el diurético. Pero para una fase aguda, obviamente, no nos va a servir, ¿sí? Y pues también recordar que, por ejemplo, la betistina, pues es un liberador de histamina. Yo tuve ya un paciente que tuvo un choque anafiláctico por histamina. Eh, entonces sí es algo que hay que tener consideración. Igual en la primera, bueno, en la fase aguda que vimos en la diapositiva anterior, el uso de los esteroides, sí se ha observado que hay una mejoría, ya que influyen en la regulación y la homeostasis del sodio, ¿sí? Del oído interno por sus propiedades mineralocorticoides. Entonces, sí tiene bueno, se puede aceptar bien para el manejo del paciente en la fase aguda. Bueno, de conclusiones, pues yo podría concluir que la enfermedad de Meniere es una enfermedad, sí, de difícil diagnóstico, de difícil control y también difícil para el paciente. Entonces, si logramos hacer un diagnóstico oportuno, dar tratamiento sin saltarnos los niveles de atención, vamos a tener una mejor calidad de vida para el paciente y obviamente conservar lo más que se pueda el tiempo de vida útil del oído, porque también recordemos que muchas veces se someten a tratamientos quirúrgicos y resulta que quedan con anacusia de un lado y resulta que después inician con el otro oído. Entonces, yo creo que debemos de ser lo más conservadores posibles para el bien del paciente.
Y pues el mejor resultado para el paciente siempre se dará cuando él participe de su tratamiento y entienda su enfermedad. Pues gracias y también quiero agradecer a mi residente, Judy del Ángel, por haberme apoyado en esta presentación. Bueno, Muchísimas gracias, doctora. no me Este, veo. si alguien desea hacer alguna Ahí está. pregunta o algún comentario, pueden ponerlo en el área de del chat. Lo que alguien pone ahí, doctora, sí, yo sí quería hacer unos comentarios acerca de esta enfermedad que yo puedo creer que es sobrediagnosticada, pero también a veces es como que al contrario, no está diagnosticada. Y los pacientes, pues llegan a veces sin diagnóstico, no saben para dónde, ya están fastidiados, ya están temerosos, ya no saben para dónde ir. Y creo que es muy importante que se haga un diagnóstico completo y entre ellos la audiometría, como usted dice, doctora, la Ujú, clínica que le podamos hacer al paciente en la historia clínica, la manera en la que se presentan las crisis. A veces llegan los pacientes y dicen que se marean durante 1 o 2 minutos y realmente es que eso no llena las características, o sea, la forma en la que dan los mareos. Y les vienen dando ahí o tanto diurético o lleva 6 meses, 1 año con betaistina a los pacientes. Creo que realmente sí es un reto diagnóstico la enfermedad de Meniere, doctora, no es sencillo. no, Tal como usted dice. En una ocasión hablé con el doctor Carmona, ya ujú, hace unos añitos, y él me comentaba, de hecho, con respecto a la audiometría, doctora, de que si no encontramos una pérdida de audición en el paciente, es mejor que empecemos a pensar que no es un hidropseudolinfia, o sea, que no es un síndrome de Meniere. O sea que siempre tenemos que constatar que haya una pérdida de audición. Digo, lo mejor es que nos encontremos al paciente en la crisis, ¿no? Siempre es posible eso y menos en el instituto de que el paciente llega, no sé, después de meses después y ya no podemos constatar el cuadro agudo. Pero ajá, ya haciendo la audiometría y viendo que hay una pérdida de audición y la manera en la que se presentan las crisis clínicamente, yo creo que se puede hacer el diagnóstico. Eh, y en cuanto al tratamiento, también quería comentarle, doctora, yo, en estos que 16 17 años de experiencia que tengo de trabajar en el instituto, únicamente a 3, he llegado ya a la fase de hacerle la ablación química con gentamicina, ya a pacientes que ya tenían la audición ya estaba con muy mala, o sea, ya ujú, una acusia profunda, con nada de discriminación y los pacientes continuaban y eran trabajadores que tenían que estar incapacitados cada cierto tiempo. Y ahí se le colocó la gentamicina y a los 3 pacientes que se le ha realizado, pues quedaron muy bien, claro. Sin nada de pues digo, no de tienen absolutamente comorbilidades. nada de función vestibular, doctora, pero Ah, quedaron a estos 3 pacientes. ujú, Y una cosa que sí yo recomendaría es realmente tener siempre, eh, estar cerca de los pacientes, o sea, no, yo no le doy de alta a mis pacientes que tienen hidróxido linfático, les digo siempre que cuando tengan alguna crisis me busquen porque tratar de que, de que no se vaya a haber algún problema, no sé, o sea, una secuela audiológica, porque a veces vienen pensando que lo peor de todo es el mareo, pero yo les explico que eventualmente eso se va a compensar, pero que el daño audiológico, eso sí les va a dejar una secuela permanente. Entonces, yo siempre les dejo la cita abierta para que tengan la confianza de regresar y darles el tratamiento, tratando de que, sí es cierto, muchas veces van a quedar con una pérdida de audición, pero tratemos de que sea, pues, lo más alejado lo que sea menos. posible. Sí, doctora. Ya Muchísimas Ah, tenemos gracias, muchas doctora. gracias.
Sí, creo Tenemos ya que varias preguntas en el chat y en la zona de preguntas y respuestas. La primera que llegó al chat es cómo evitar las crisis otológicas de tumor. Oye, gracias a Dios son rarísimas, sí, pero pues no, esas no se pueden evitar. O sea, es parte de la patología del paciente. A mí solo me ha llegado un paciente así, que en el momento que se sentó en el consultorio dijo, me estoy mareando. Yo dije, ay, no, este señor ya está fingiendo demencia, ¿no? Y me voy acercando y no veo un movimiento de ojo y literal se agarraba así de la silla. Dice, es que me voy a ir al piso. Entonces, pues ya como se pudo, pues él llevó urgencias y todo. Y yo creo que lo más importante también es dar medidas de estabilidad al paciente, porque si el paciente no sabe cuidarse, se va a fracturar. Eso es de ley casi, casi. Ujú. Muy bien, doctora, gracias. Ahora preguntan en qué momento considerar quitar los antihistamínicos. Yo creo que los antihistamínicos se deben de manejar dependiendo de la presencia de la crisis. O sea, si vemos que, por ejemplo, ya durante unos 3 meses con el uso del diurético y el antihistamínico disminuyó estas crisis, pues podemos ir reduciendo el antihistamínico, no quitarlo de golpe, porque si no puedes tener un efecto de rebote. Si lo estabas dejando, por ejemplo, al principio, en el primer mes o primeros 3 meses cada 12 horas, pues ahora un mes cada 24 horas o 2 meses cada 24 horas y después ya el siguiente mes, pues un día sí, un día no, hasta que ya lo puedas retirar, no quitarlo de golpe. Muy bien, gracias. Preguntan en qué tiempo considera prudente adaptación de auxiliar auditivo. Eh, Mira, por sí mismo el Menier tiene una fase de estabilidad. Lamentablemente, cuando ya hubo daño y que dejó una lesión permanente y que ya no, curiosamente, ya no hay tantas crisis tan fuertes en el paciente, yo creo que en ese momento sí se puede adaptar un aparato auditivo. Durante las crisis severas o intercrisis, pues no. Lamentablemente, sí no nos llegan los pacientes con sorderas chiquitas, ya nos llegan con hipoacusias muy importantes. ¿Y por qué sucede esto? Porque no hay una buena promoción de la salud, ¿no? En donde se anunciara, si tú tienes crisis de vértigo y acúfeno, plenitud aural y zumbido, vete luego a tu clínica, ¿no? Si eso hace el paciente, le va a decir, usted no tiene nada, váyase a su casa. Entonces, lamentablemente no nos llegan así y llegan ya cuando hay una lesión permanente dentro del oído. Entonces, sí es cuando yo sugiero que ya no habiendo crisis, ya podemos adaptar aparatos. Muy bien. ¿Cuándo iniciar la rehabilitación vestibular? Bueno, también muchas veces en muchos congresos, bueno, yo a veces hasta me he peleado por eso. Dicen, no, pues ¿para qué le das rehabilitación si se va a volver a marear, ¿no? Dicen, ¿qué caso tiene? Sí, pero el paciente sigue viviendo con vértigo. Si tú no le das herramientas para poder mantener la estabilidad, ese paciente lo estás condenando a que se va a caer, se puede fracturar. Entonces, lo más importante es pues la misma rehabilitación de la fase aguda, iniciar en ese mismo momento con fijación visual, después movimientos oculares, después movimientos de cuello, así poco a poquito, mientras se va compensando la fase aguda de vértigo. Y posteriormente, pues enseñarle. Sí es cierto que los ejercicios no le van a quitar el mareo, pero enseñarle que en un momento de crisis, pues siéntese en un lugar seguro, ve un punto fijo hasta que se le empieza a pasar, busque ayuda, o si trae en su bolsa un Dramamine, écheselo de una vez en ese momento, ¿sí? Para evitar o de alguna manera limitar la crisis de mareo. Ujú. Ok, doctora, muchas gracias. Pregunta la doctora Daniela Ruiz. ¿Cuándo considerar estudios de imagen sospechando otras causas de crisis vertiginosas como dehiscencias de canal? Bueno, hablando sobre esto, las lesiones, por ejemplo, una dehiscencia del canal, pues es algo raro.
¿sí? En la dehiscencia de canal, pues también hay que recordar que la audición se puede ir disminuyendo, pero es como que es más agresivo, ¿sí? Puede perder muchísimo más rápido la audición. Ahí pues sí es difícil hacer el diagnóstico, pero pues tal vez ahí sí se solicitaría un estudio de imagen específico para buscar una dehiscencia de canal. En cuanto a los estudios de imagen, pues actualmente también ya las resonancias están muy baratas, ¿no? Y con eso le quitas ansiedad al paciente y te la quitas tú, porque también, pues a tiro por viaje están ya las demandas, que por un pelo que se le cayó al paciente, te voy a demandar. Entonces, quítate de problemas. Si hay una sordera de más de 40 decibeles de un lado a otro, pídele un estudio de imagen y te quitas del problema. Y si estás en una institución pública, pues con muchísimo más razón, ¿no? Y eso sí, también, o sea, eh, yo era lo que les comentaba, a raíz del COVID fue un parteaguas para que se modificaran muchas cosas en cuanto a las afecciones vestibulares, porque antes era muy raro que encontraras un EBC relacionado a patología audiológica, ¿sí? Muy, muy, muy raro. Y ahorita sí ya lo encuentras. Entonces, pues, ¿qué es lo que puedes hacer? Solicitar en el momento de que están en urgencias una tomografía. Ves la tomografía normal, entonces ya te quedas tranquilo y dices, bueno, no hay nada central, pues ya seguimos con lo demás, ¿no? Muy bien, doctora. Creo que de preguntas son todas, pero hay muchísimos saludos, felicitaciones, excelente Gracias. ponencia, saludos de varios lugares del país y muchas felicitaciones para su plática. Creo que ya apareció acá otra pregunta. ¿Cuáles son las consideraciones en la ingesta de sodio y líquidos en los pacientes? Algo había mencionado, pero aquí vuelve a preguntar el doctor Orlando Alvarado, ¿cuáles son sus consideraciones en la ingesta de sodio y líquidos en los pacientes? Pues, yo creo que sí se debe de restringir. O sea, el mismo paciente te lo dice, me eché una michelada y empecé con el zumbadero, ¿no? Entonces, es lógico. También muchos colegas dicen, no, no sirve para nada la dieta. Tal vez no lo piensen así, pero sí hay una relación directa con la cuestión alimenticia. Igual las dietas ricas en grasas o en carbohidratos, todas pueden alterar de alguna manera la homeostasis de los líquidos dentro del oído interno. Ujú. Ok, veo que por parte del chat y la zona de preguntas. Parece que ya se cerró, ¿verdad? ¿Sí? Ujú. Ujú. Y, doctora, pues nuevamente quisiera agradecerle muchísimo su participación, de verdad, con todo cariño. La verdad es que un orgullo que sea de la raza. Yo, pues, usted sabe que yo también soy de la raza, con muchísimo orgullo. Le agradezco su participación. Espero que nos veamos pronto en algún congreso, si es que usted no está en alguno de sus múltiples viajes, ¿verdad? Este, Gracias por el apoyo, gracias Ajá. a todos los que dieron like y compartieron, a todos los que estuvieron presentes el día de hoy. Lo único, ya quisiera invitarles para que este próximo sábado 7 nos acompañen. Vamos a tener igual a manera de Zoom. De manera presencial, vamos a estar los miembros del colegio en una sesión de labio y paladar hendido. Va a ser nuestra sesión presencial, pero también vamos a tener a manera de webinar esta plática, esta sesión para que los que nos gusten acompañar, las ligas las voy a compartir ahorita en el perfil del colegio. Muchísimas gracias a todos nuevamente y buenas noches. Y gracias a Alessandro también por tu apoyo. Muy buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego.